Hola seguidores, ¿cómo están? Bueno, gran saludo al señor Pedro Javier Ferrero que aportó al canal. Y el tema que me pidió, se llevó un par de libros, el tema que me pidió es el tema de la solución integral al problema mapuche. El problema mapuche podríamos decir que en estos últimos meses, en este último año, que no es coincidencia, se trata del gobierno de Javier Milei, ha disminuido. Ha disminuido a mínimos históricos, si tomamos como históricos los últimos 20 años. Ahora, el problema subyace, es decir, el problema está ahí, no es que sea borrado. Entonces lo que me propone Javier, cómo sería la forma integral de atacar este problema y eliminarlo de una vez para siempre. Por eso puse este título un poco, podríamos decir un poco provocativo, de la solución final. Para saber de dónde viene esto, o sea, para solucionar tenés que saber de dónde viene, cómo se construyó este relato y cómo se tiró leña al fuego para que el problema surja. Este problema surge de un hecho cultural, de un hecho histórico que se ha contado mal. Pero no es que se ha contado mal porque no se tenían las fuentes o no se tenía conocimiento. Se ha contado mal a propósito, se ha transformado, se ha deformado para que la gente crea cosas que en realidad jamás sucedieron. ¿Cómo se traducirían, digamos, en hechos concretos? Bueno, primero y principal, la protección de una figura histórica importantísima para nuestro país, que es el general presidente Julio Argentino Roca. Una persona que duplicó el poder del Estado, o sea, duplicó el tamaño del Estado, porque realmente hizo que el Estado tuviera un poder efectivo sobre la gran parte de un territorio que en teoría pertenecía a la República Argentina, pero del cual nuestro Estado no tenía absolutamente ningún control verdadero. Por lo tanto, Roca duplica el tamaño de la nación argentina. Eso tiene que quedar perfectamente claro. Por lo tanto, no hay ningún espacio para su crítica. No hay ningún espacio para la crítica de este personaje histórico importantísimo para nuestra nación. Hay que hacer una ley, hay que legislar al respecto, que cualquier persona, con una pintada, con un tweet, con una publicación en Facebook, con un video en YouTube, con un streaming, con un blog, con una publicación ya sea en un diario online o diario impreso, que critique la figura de Julio Argentino Roca o que lo acuse de alguna cosa que jamás fue, como dictador, asesino, genocida, toda esa construcción de la izquierda, bueno, eso tiene que ser ilegal. La persona que hace eso, repito, publicación, tweet, pintada, una pintada en la calle, bueno, se lo persigue esa persona con cámara de seguridad y se lo arresta. Esa persona tiene que estar días preso y una multa considerable. Con la figura de Julio Argentino Roca no se jode. Se puede trazar perfectamente dónde nace todo esto, ¿no es cierto? Viene de ciertos intelectuales, ciertos historiadores de izquierda de la década del 60 que empezaron con toda esta doctrina. Empezaron con dos doctrinas principales, ¿no? Que Roca era un tirano, que no servía, que fue únicamente a matar indiecitos buenos y santos. Y después tenemos otra parte que se nos critica por otro sector de la República Argentina, que es con la guerra del Paraguay. También dicen, no, porque estuvo injustificada la guerra Paraguay, cosa que es totalmente falsa, porque el gobierno argentino advirtió a Paraguay que no podía cruzar su territorio, de lo contrario había guerra. Bueno, López cruzó el territorio y empezó la guerra. ¿De quién es la guerra? Es la culpa de los paraguayos. Pero acá, los intelectualoides, los historiadores de izquierda, desde la década del 60, que desde el punto de vista de la izquierda es la década fundacional, digamos, la década que acumuló más poder en nuestro continente, en Sudamérica, en Latinoamérica, en Hispanoamérica, como les guste llamar, nacen todas esas desinformaciones. Y el asunto de Roca, el asunto de la campaña del desierto, por supuesto también fue muy atacado y desprestigiado a partir de esa fecha. Hubo una comisión, hubo una entidad estatal en el gobierno inmediatamente anterior a este, que se dedicó directamente a intentar que el gobierno, o sea, una comisión del gobierno, una entidad del gobierno dedicada a que el gobierno pierda poder efectivo sobre una parte de nuestra nación. El INAI, Instituto Nacional de Actividades Indígenas, que creó esa política de enclaves independientes, lo cuales los indiecitos, entre comillas, se iban a poder manejar sin ninguna consulta al gobierno provincial o al gobierno nacional
podrían hacer ahí todo tipo de actividades, no importa si eran ilegales o no, porque eso supuestamente iba a ser una revancha, indemnización histórica a los supuestos atropellos. Bueno, todos los integrantes del INAI, aparte de Alberto Fernández y Cristina Fernández, tienen que ser juzgados por traición a la patria, encarcelados. Incluso hubo una jueza provincial, creo de la provincia de Río Negro, que quería quitar una guarnición militar, la escuela de montaña, cerca de Bariloche, para entregarla íntegra a los mapuches. Eso no se llevó a cabo porque la Corte Suprema revocó esa medida de una jueza provincial, pero la intención estaba, el plan estaba en cerrar una guarnición militar argentina durante un gobierno peronista y entregársela a los mapuches. Se hubiera llevado a cabo si la Corte Suprema, digamos, avalaba ese fallo. Eso pasó durante un gobierno peronista, supuestamente son los más puros, castos y limpios, los más patriotas. Las pelotas de patriotas son los más peligrosos, los que nos van a vender atados y maniatados. Son los que van a perder la Patagonia algún día si vuelven a ganar las elecciones. Son capaces de hacer eso. Roca la ganó a la Patagonia, ellos la van a perder. La segunda etapa sería el tema puro y duro de defensa y seguridad. Cuando digo defensa y seguridad, evidentemente está la intención de involucrar no solo a las fuerzas federales del Ministerio de Seguridad, sino a las fuerzas del Ministerio de Defensa. La ley tiene que decir que el ejército puede desplegarse en caso de conmoción interna, en caso de subversión pesadamente armada, como lo hace, por ejemplo, cuando se despliega en México el ejército y la marina para combatir a los narcos, como lo hace en Brasil, cuando se despliega para ayudar a la policía. Bueno, en Brasil tienen policía militar, así que tampoco es ninguna novedad eso. Se despliega el ejército y la marina con vehículos blindados para ayudar a controlar ciertos disturbios, ciertas escaladas de violencia que son periódicas en el sector de favelas, Sao Paulo, Río de Janeiro, etcétera, etcétera. Esa ley tiene que estar en la República Argentina. Y las fuerzas militares tienen que patrullar con blindados. Hay algunos políticos que no quieren que las fuerzas militares patrullen con blindados porque dicen que eso, no, pero eso da una mala imagen para los turistas. Los turistas me pueden succionar ahí abajo. Lo que tenemos que hacer es guardar, cuidar la vida de los soldados, cuidar el territorio. No podemos permitir que pase como en Chile, que por patrullar con un vehículo no blindado, los mapus lo cocían a tiro, hasta que obviamente desplegaron blindados en esa zona, y tengamos un montón de muertos, de viudas y de huérfanos. También tiene que estar apoyado de un componente aéreo. No solo un componente aéreo de reconocimiento, sino un componente aéreo, una unidad específica, entrenada específicamente para la detección temprana y el combate a los incendios forestales. Porque si hay un arma barata y que se utiliza con mucha frecuencia por los mapus, es el incendio forestal. Y la tercera y última parte de la solución al problema es el área de infraestructura, es decir, hay que crear más accesos a las zonas peligrosas, entre comillas, a las zonas conflictivas, a las zonas en las cuales ya ha habido violencia. Hay que crear más accesos, mejorar los que existen actualmente. No podemos estar para toda la vida con una sola ruta, una o dos rutas de solo 2 carriles. Hay que ensanchar esas rutas y crear más, porque en caso que el conflicto recrudezca, en caso que la violencia vuelva a explotar, va a ser demasiado sencillo para la subversión bloquear esas carreteras, bloquear esas rutas. No se necesita mucho para bloquear si solamente tenés una mano de ida y otra de vuelta. Por lo tanto, hay que diversificar los accesos, crear más puentes, crear otro tipo de rutas mayores, mejores, que sean más difíciles de bloquear todos los accesos a las áreas en las cuales puede resurgir la violencia. Que cuando se comiencen las obras, antes de que se comiencen, van a ser atacadas con desinformación por todo tipo de organizaciones, ONG, no gubernamentales, organizaciones ambientalistas, que por supuesto siempre han ido de la mano de la izquierda y de la subversión y de los mapuches. A esos, ni un solo centímetro. La topadora le gana cualquier protesta. Yo me voy despidiendo, que la pasen bien. Sigan aportando a este canal, pidan su tema, para que este canal tenga más y mejores videos para que se mantenga online. Nos vemos, hasta luego.